Entonces, la última clase, lo que habíamos presentado era si tenemos una función f de un espacio vectorial, acuérdense en dimensión finita, los reales extendidos, podíamos definir esta cosa que se llama la conjugada de Fenchel, que corresponde a otra función, es una función que también va del mismo espacio a los reales extendidos. Ahora, para aquellos de ustedes que saben, que hicieron, no sé, análisis funcional, por ejemplo, piensen en realidad que esta f estrella va del dual nr extendido. Perdón. ¿Se acuerdan que al principio del curso yo les dije, quiero tratar las funciones lineales en el espacio? O sea, siguen siendo vectores n por el teorema de representación, digamos, pero me gustaría realmente pensar en ellos como funcionales lineales. Entonces, por eso digo, pueden verlo así. Ya, y esto se define como el supremo de x en el espacio de y, x menos f de x. ¿Ya? Y teníamos una interpretación geométrica, en el fondo el menos f estrella corresponde como al máximo valor de alfa que yo puedo poner de forma tal de que el funcional L de x, y, x más alfa sea una minorante de f. ¿Sí? Y lo que habíamos dicho era como que pongámosle alfa barra quizá al más grande, al alfa más grande que uno puede poner ahí, alfa barra es exactamente menos f estrella de i. Esa era como la relación geométrica que habíamos definido en la clase pasada. Por ahora no voy a hacer mucho uso de esa intuición geométrica. Sí, algo que quería mencionar que de hecho no he escrito o sea, está escrito en los apuntes, pero está implícito, prefiero dejarlo explícito. Esto es una trivialidad, pero dado que vamos a usarlo tan seguido, más vale ponerle un nombre y dejarlo bien establecido. Entonces, vamos a tener la siguiente desigualdad. ¿Ya? A eso le vamos a llamar la desigualdad de Fenchel y eso se cumple por definición, ¿no? La demostración es directa. Estamos diciendo que f estrella de i es igual al supremo sobre x de i, x menos f. Esto siempre es mayor o igual que i, x menos f para todo x. Y eso es todo. ¿Okay? Pero es una desigualdad que obviamente, o sea, que va a ser muy útil. Entonces, más vale dejarla establecida. Y, profe, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta como volviendo a lo de los reales extendidos, a las ¿Sí? convenciones? Ujú. Ayer estaba en la ayudantía, o sea, en las convenciones habíamos quedado que un cero multiplicado por más infinito era indeterminado, Sí. pero ayer en la ayudantía en algún momento llegamos a un x multiplicado al logaritmo de x y cuando hacíamos el x0 dijimos que era cero. Sí, sí, pero es que, claro, en ese caso, por ejemplo, lo que ¿Es lo ocurre es mismo? que el límite existe, ¿cierto? ¿Ya? Siempre que tú tuves una asociación de x tendiendo a cero, por el lado positivo, x por log x tiende a cero. Y eso es por L'Hopital, ¿no? Ah, entonces nos Entonces, vamos a casar con eso del límite. cuando se pueda, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿por qué yo decía que cero por infinito no está definido? Porque podría ser que, por ejemplo, ese objeto que en el fondo puede representar algo que está tendiendo a cero con algo que está tendiendo a infinito, podría no existir el límite.
¿sí? Pero cuando sí existe, uno puede hacer ese reemplazo. Ya, perfecto. Gracias. ¿Sí? Ahora, si queréis, por ejemplo, esto me imagino estaban hablando de la función de entropía, ¿no? Entonces, Sí, tal cual. uno puede hacer esto, digamos, en R, y después en Rn análogo, decir, y esa forma de definir la función de entropía la hace convexa y la hace continua Ya. en su dominio. ¿Sí? Esa es la... Pero sí, cuando tengan derecho a tomar límites pueden hacerlo, ¿no? Ya. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es definir... Entonces, si se acuerdan, la motivación en la clase pasada daba vuelta en torno a la idea de que nos interesaba estudiar como este objeto, como cuáles son las funciones lineales afines que pasan por debajo de f. Entonces vamos a ponerle un nombre a ese conjunto. Profe, Ujú. la última clase habíamos como, estábamos anotando observaciones y Sí. la última que pusimos fue como si f asterisco es convexa y como que no lo completamos. ¿Eso lo vamos a ver después? Ah, no alcancé ni siquiera a terminar de escribirlo o Claro, tengo las como que quedó demostraciones. en si f estrella es convexa, creo, o al menos Sí, 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 ahí así. está, mira, ahí está. F estrella es convexa y semicontinua inferior. Ah, Eh, f. A ver. F estrella, para cualquier F. Sí. Ahora, eso lo mencioné anteriormente, digamos, el hecho, ¿por qué f estrella es una función convexa? Es porque es el supremo, aquí, es el supremo de funciones afines en Y. ¿Sí? Ah, claro, ya. Entonces, y el supremo de funciones convexa es convexa. ¿Por qué semicontinua inferior? Es porque las funciones afines son continuas, y el supremo de funciones continuas va a ser semicontinua inferior. Ya. ¿Sí? O bien decir, si el epígrafo de cada una está afín en cerrado y estoy tomando una intersección de cerrado, es un cerrado. Ya, Sí, perfecto. esas observaciones las pueden verificar, pero son todas cortas. Creo que alcancé a hacer un par de ellas. Eh, Ya, entonces, ese es el conjunto de minorantes lineales afines. Son aquellas funciones L que tienen esta forma, que tienen una forma lineal afín, y que satisfacen esta desigualdad de que son menor o iguales que f en todo punto. ¿Ya? Y el teorema que vamos a probar ahora Ese alfa está definido en ah, alguna parte. sí, sí, sí. O sea, aquí eh, hay que decir algo así. Existe Y en E, existe alfa en R, tal que para todo X en E se tienen esas dos propiedades que están escritas ahí. ¿Sí? O sea, eso. ¿Ahora sí? Ya. Sí, sí, gracias. Ya. Entonces F coincide con el supremo de todas sus ignorantes lineales afines. ¿Ya? Sí, la intuición geométrica de este teorema debería quedar más o menos clara. Nuevamente pensando, por ejemplo, que una función, perdón, un conjunto convexo puede escribirse como intersección de hiperplano, ¿cierto? Que era lo que habíamos visto en el capítulo de geometría.
Si acá tenemos una función f, déjenme dibujarla así. Me pasé un poco, ¿no? Un poco más arriba mejor. Pensemos que esa es mi función f y aquí vale más infinito. ¿Ya? Entonces el epígrafo de f está acá. Claro, cada función, esto es una L en L de f. Entonces nosotros habíamos dicho, por el teorema de separación, un conjunto convexo y cerrado se puede escribir como la intersección de todos los hiperplanos separadores de un punto acá, por ejemplo, con el epígrafo, ¿cierto? No sé si lo dije eso explícitamente, pero se deduce el teorema de separación. Entonces, ahora la intuición es similar. Yo debería ser capaz de probar de que esa función f, la función que dibujé ahí en rojo, debería poder escribirlo como el supremo de todas estas funciones que pasan por debajo. Hay un problema técnico en este resultado, que es que, por ejemplo, pensando en esa geometría de que yo puedo escribir un conjunto convexo y cerrado como intersección de hiperplanos, es que, por ejemplo, si estoy aquí, ya ese punto no pertenece al epígrafo, ¿cierto? Pero podría ser que el teorema de separación me dé un separador así. Y eso no es una función lineal. ¿Están de acuerdo? Este detalle es importante, así que me gustaría, si a alguien no le queda claro, que lo diga al tiro. O sea, un hiperplano vertical no se escribe como una función en este espacio de acá, en el espacio partido. ¿Cierto? Y eso nos va a obligar a que, bueno, hay que entrar en ciertos detalles técnicos para ese caso específico, pero el resto de la demostración va a ser más o menos claro. Profe, Pero, profe, ¿Sí? eso solo ocurre si es que tengo como acotado el dominio, ¿no? Claro, claro. O sea, lo que va a pasar es que quizás si yo tengo un punto que está fuera del epígrafo, o sea, que está fuera del dominio, podría ser que el hiperplano separador sea como vertical, ¿cachai? Eso es como... Ya. Sí, pero Y, claro, o sea, tu pregunta es, si estoy acá, eso no puede pasar, ¿cierto? claro, si estoy en, o sea, no sé dónde estaba indicando, porque no se ve bien. Ah, aquí, debajo del epígrafo. Claro, no, porque ahí voy a tener una minorante justo abajito. Claro, no, y si uno tratara de poner un hiperplano vertical, dado que yo sé que ese punto está en el dominio, en algún punto voy a chocar con el valor de la función. ¿Se entiende? Entonces Ok, no hay a poder tener un hiperplano separador vertical. Esa es como la... Ya, pero veamos esta demostración porque de hecho nos va a dar, nos va a clarificar un poco cómo formalizar esa dificultad, ¿ok? Entonces, ya, digamos, sea h de x igual al supremo de L de x, tal que L pertenece a las minorantes lineales afines de f. Lo que queremos demostrar es que f es igual a h, ¿cierto? Ahora, una de esas dos desigualdades es clara, ¿cierto? Es fácil ver. Que f de x es mayor o igual que L de x para todo x. ¿Por qué? Porque si yo tengo cualquier L en L de f, por definición, L de x es menor o igual... Me pasé acá. Perdón, estoy diciendo todo mal. Es fácil ver que f de x es mayor o igual que h de x. ¿Por qué? Porque si yo tengo cualquier función lineal minorante de f, afín, tengo esta desigualdad. ¿Cierto? Y si yo a esa desigualdad ahora le tomo supremo sobre L en LF, voy a tener aquí a este lado h de x y acá f de x. ¿Sí? O sea, ninguna de estas funciones, si ustedes se fijan, si algo es minorante de f, ninguna de esas funciones, sus valores pueden entregarme algo mayor que f. Eso es lo que estamos diciendo.
¿Puedes repetir eso? Lo que dije al final. Sí, lo último. Sí. Estoy diciendo, por ejemplo, si yo tengo una minorante de f, aquí estoy haciendo en el dibujo, tengo un x y este es L de x, ¿cierto? L de x por definición tiene que ser algo menor o igual que f de x. Ah, claro, sí. Y como es, entonces, como h se construye como el supremo de esas evaluaciones, no puede ser mayor que f de x. Solamente. ¿Ya? Así que Ah, lo que nos queda demostrar, entonces falta probar. profe, ¿Sí? eh, solo para cachar si entiendo bien la definición de minorante. eh, esa L de X, o sea, el producto interno da como una dirección y el alfa la traslada, ¿o no? Ese es como el... Alfa te da esto, la traslación, pero en el eje vertical, cuando x es igual a 0. Claro. Y ¿Sí? el producto interno es como la dirección... Es la dirección del vector, claro. Es difícil de dibujar en dos dimensiones porque no hay muchas direcciones, digamos. Son todas como Claro. una magnitud por el 1 o el -1, digamos. Pero en Rn va a ser un vector director y va a apuntar en esa dirección el crecimiento de f. Claro. O sea, de L. Y estaría bien decir que como que las minorantes son eh, como todas las tangentes entonces al epígrafo, ¿no? O Esta, casi por todo. ejemplo, que dibujé, o sea, esta que dibujé aquí no es tangente, ¿cierto? Ah, claro, las que son las más pegadas, o sea, las tangentes al epígrafo están incluidas dentro Claro, de las minorantes. sí. Ahora, eso sí existen. Y no hemos visto todavía que existan minorantes afines tangentes en todo punto. Ah, ya. Por ponerte un ejemplo, bueno, no, después de esta demostración vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Pero por ahora lo único que quiero indicar es que eso no lo tenemos garantizado, de que existan tangentes. O que existan, perdón, soportantes, porque tangente tampoco es correcto porque la función podría tener puntos de no diferenciabilidad. Ya. Ya, entonces nos falta probar esta desigualdad y lo que vamos a hacer es lo siguiente, esto también me lo preguntaron en la clase pasada, lo que vamos a hacer es, para esto, vamos a probar que para todo lambda menor que f de x, existe L perteneciente a las lineales afines minorantes de f, tal que se nos va a colar entre medio. Entonces va a quedar lambda menor que L de x. Por definición, L de x es menor o igual que h de x, y h de x es menor o igual que f de x. Entonces, alguien en la clase pasada me dijo que alguien se adelantó y revisó esta demostración. Me dijeron, oye, pero no estás diciendo nada acá, porque tenéis esto. Y dije, sí, eso ya lo sabemos y es como la desigualdad fácil. El punto es que yo estoy diciendo aquí para todo. Entonces lo que puedo hacer después es tomar lambda creciente hacia f de x y eso va a implicar, va a hacer colapsar todas estas desigualdades. Entonces me va a decir que h de x es igual a f de x. ¿Se entiende? Por lo tanto, verificar esta afirmación que acabo de hacer me permite concluir que h de x es igual a f de x. Pregunto al tiro si es que hay preguntas al respecto, porque o sea, el resto de la demostración se enfoca solamente en verificar esa afirmación. Como que al final va a ser una especie de sándwich. Es un sándwich, exactamente. Ya. ¿Sí? Pero entonces era Sí. como innecesario el primer paso, como que con eso ganaba ya el tiro, ¿no? O sea, sí, pero estoy usando lo que ya probé, ¿cierto? Ahí. Ah, ya, entiendo. Ahora, probar es mucho decir, esa primera parte es directa, digamos. Claro. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora pongámosle a esto asterisco. En adelante probamos esta afirmación. Ya. Y para esto nos vamos a poner en casos. Entonces, lo que les dije al principio de la demostración, hay dos casos, básicamente. Cuando x está en el dominio de f y cuando x no está en el dominio de f.
fallando esta cosa. 1, ya, ahí sí. X pertenece al dominio de F. Ya. El caso en que X pertenece al dominio de F, básicamente el que tenemos en esa figura que está ahí. ¿Ok? Entonces mi X está por debajo del epígrafo. El epígrafo de F es un convexo, cerrado, no vacío, ¿cierto? Porque F está en gamma 0. Y lo que tenemos además es que lambda, perdón, tenemos eso, tenemos que X, lambda no pertenece al epígrafo de F, ¿cierto? Porque lambda es menor que el F de X. Y acuérdense que el epígrafo, acabamos de decir, el epígrafo es un cerrado, así que si este punto no está en el epígrafo, yo también puedo rodearlo por una bola o por una vecindad que siga no estando con intersección vacía con el epígrafo. Entonces, va a existir epsilon, delta mayores que 0, tal que la bola en torno a X de radio delta, producto cruz con una vecindad en R, que siempre se puede escribir así, inter epi F es igual vacío, ¿cierto? Entonces, claro, yo tenía déjenme, yo voy a tratar de copiar el dibujo para no hacerlo de nuevo. Creo que ese es copiar. Vamos a ver. No sé cómo operar. No puedo hacer. ¿Usar control V o está en Es un que estoy en tablet? un tablet y saqué el teclado, entonces prefiero no enredar más el asunto. Ya. Pero, Debería ser los dos papelitos que salen en el clic derecho. claro, pero ese es copiar y después pegar no me sale la opción. Veamos. Esos dos papelitos copiar. Y después pegar sería este. Ah, sí. Súper. Ya, lo que quería hacer entonces, lo que acabo de hacer en esta parte de acá fue construir una vecindad aquí, con forma de cubo, que sigue estando disjunto del epígrafo. Tenemos un abierto, tenemos un abierto convexo, tenemos un convexo, podemos ocupar el teorema de separación. Entonces, teorema de separación me va a decir que existe Y, S que pertenece al espacio producto, sin incluir el 0, tal que... me faltó aquí... Y alfa en R, tal que... Y este 0, ojo, es el par 0,0 aquí. Ya. Y aquí hay muchas cosas. Entonces, para todo X tilde, R en el epígrafo de F, ese es uno de los conjuntos que estoy separando. El otro conjunto que estoy separando es el que está en verde. Entonces, para todo Z en la bola en torno a X de radio delta, y para todo, ¿cómo le puse? Lambda menos T menor que epsilon. Todas esas cosas están ahí. ¿Ya? Ahora, me gustaría recordarles que cuando estoy trabajando en un espacio producto hay una forma canónica de definir el producto interno. ¿Sí? O sea, hay una forma de hacerlo, digamos, que fue la que está en el capítulo de recordatorio, que es tomar simplemente
los productos internos de cada espacio y sumarlos. Y como el otro espacio es R, el producto interno es simplemente el producto, y el otro va a ser el producto interno del espacio B. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Ya? Con los mismos cuantificadores de antes. Si ustedes miran esto, y me gustaría que trataran de tomar la intuición de qué significa que el hiperplano separador fuera vertical, que era este caso que yo les había mencionado aquí, cuando yo tengo si mi separador fuera así. ¿Qué implica en términos del vector, de este vector? Y, Z, que es el vector separador. ¿Alguien me podría decir? Cuando estoy diciendo, si mi vector separador fuera así. Fíjense que como que la coordenada horizontal es Y y la coordenada vertical es S, ¿cierto? Para que mi vector sea así, sea un separador como vertical, lo que tiene que pasar es que S es igual a 0, ¿cierto? Claro. Sí. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es probar que en este caso S no puede ser 0. Y hagámoslo por contradicción. Si S es igual a 0, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que Y, X tilde menor o igual que alfa menor que Y, Z. Y aquí vienen todos los cuantificadores. Aquí antes tenía, más arriba, si se fijan, es para todo, aquí, para todo X tilde, R en el epígrafo, ¿cierto? Para que alguien esté en el epígrafo, R tiene que ser mayor o igual que F de X tilde. Y para que exista un R tal que eso se cumpla, lo único que es necesario es que F de X tilde sea un valor finito. Por lo tanto, ese para todo X tilde, R en el epígrafo, dado que R desapareció, lo puedo reemplazar como para todo X tilde en el dominio de F. ¿Sí? Y aquí para todo Z en la bola. Y lo mismo para todo lambda menos T menor que epsilon. Profe, ¿puedes repetir el comentario del...? Sí, lo que había dicho es... Eso es el cuantificador que está ahí arriba, ¿cierto? Sí. Ahora, si a mí me interesa, en el fondo lo que estoy tratando de ver, ¿cuál es la proyección de este conjunto en la coordenada X? ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, es como que existe un R en R, tal que se cumple eso, sí, solo sí, X tilde pertenece al dominio de F. ¿Por qué? Porque esto corresponde a decir que R es mayor o igual que F de X tilde. Claro, eso sí. ¿Sí? Y eso, para que exista un R, esto tiene que ser un valor finito. Puede ser menos infinito también, pero estamos con F en gamma 0, así que... No. Esto lo voy a dejar encerrado entre paréntesis aquí como... para no borrarlo. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer en esta ecuación que tenemos acá arriba? Chuta. Más vale empezar a hacer algunos reemplazos. Hay demasiadas variables libres, ¿cierto? Entonces, díganme ustedes, por ejemplo, cuáles son los reemplazos más obvios que podríamos hacer para tratar de obtener una contradicción. Por ejemplo, ¿qué Z podríamos elegir que está en esa bola? No sabría decir, así como fácil. Ah, pero espera, ya, sí, sí. No, quizás estoy planteando mal la... Ya. ¿Qué X tilde podríamos tomar? Porque X tilde es cualquiera en el dominio. Y partimos en el caso A, caso 1, que X está en el dominio.
qué contradicción deberíamos llegar? Que es como que una cosa es menor que otra cuando cuando no lo son es. iguales. O sea, aquí hay una desigualdad, aquí hay una desigualdad estricta, ¿cierto? Z, o sea, X tilde igual a Z, o algo así. Sí, pero para eso Z solo está en la bola en torno a X. Entonces, la pregunta básicamente es si yo puedo hacer X tilde igual a Z igual a X. Y para eso, lo que puedo decir es, tomemos X tilde igual a X y Z igual a X. ¿Se puede? Se puede, porque X tilde es cualquiera en el dominio. Y eso me va a dar lo siguiente, me va a dar Y, X menor o igual que alfa, menor estricto que Y, X. Es una contradicción. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Ya, entonces, efectivamente, ese no puede ser 0, ¿cierto? Ahora lo que vamos a ver es que ese también tiene un signo. ¿Ya? Entonces, veamos que además... ese es menor que 0. Ahora, ¿por qué yo podría esperar que ese sea menor que 0? Es porque, volviendo, voy a desmarcar esta... Voy a marcar esta otra, la ecuación original, ¿ok? La que se cumple siempre. Esa podemos usar, ¿cierto? Pero la embarré. Bueno, sí, la embarré. Porque me interesa la de abajo en realidad. O sea, es lo mismo, pero es más fácil de visualizar. Es más fácil de visualizar acá. Eso. Ya. Fíjense que R, el R viene definido por esta condición. R mayor o igual que f de x tilde, ¿cierto? Si el coeficiente S fuera positivo y por otra parte los T están en esta vecindad chiquitita en torno a lambda. Si ese fuera mayor que 0, yo podría de alguna manera empujar el R a más infinito. Y eso va a hacer que eventualmente viole esa desigualdad que está en amarillo. ¿Se entiende? Ya. Voy a hacerlo y si surgen preguntas me las pueden hacer. Entonces, pero lo que estoy tratando de decir es que uno debería anticipar que LC va a ser menor que 0. De lo contrario, vamos a tener que I, X tilde más S por R es menor o igual que un alfa. Ni siquiera voy a mirar el otro lado. Y esto es para todo X tilde perteneciente al dominio de F y para todo R mayor o igual que F de X tilde. ¿Cierto? Nuevamente hice esta idea de describir todos los elementos del epígrafo como pares de X tilde en el dominio con un R que es mayor o igual que ese valor de F. Bueno, podemos fijar X tilde igual a X de la misma manera que antes. Y vamos a tener esto, vamos a tener que Y, X más S por R es menor o igual que alfa. Y esto es una contradicción, porque esto es para todo
R mayor o igual que f de x, que es un número real. Y una contradicción porque yo podría tomar R tendiendo a más infinito. ¿Se entiende? ¿Tendiendo a qué? Más infinito. Ya. Entonces, conclusión. ¿Y el alfa está acotado desde un principio? Alfa no sé lo que es, pero es un número real. Eso lo dijimos aquí, ¿no? Ya. En el fondo no están los reales extendidos, así que no puede ser. Correcto. Ese es el punto. Alfa es un valor que viene dado por el teorema de separación, y el teorema de separación solo utiliza números reales, no reales extendidos. ¿Hay más preguntas? Ya, la conclusión es que habíamos dicho entonces S es menor que 0. Y vamos a suponer que en realidad S igual a menos 1. ¿Okay? ¿Por qué podemos hacer eso? Es porque si S no es igual a menos 1, igual yo puedo obtener unas... Yo podría trabajar como con un I tilde, S tilde, o sea, I tilde como a menos 1, que es igual básicamente como a Y partido por el valor absoluto de S, como a menos 1. Entonces estoy diciendo que esto es como valor absoluto. Algo así, como que si tengo un separador lo puedo reescalar, ¿cierto? Y eso y podría considerar un alfa tilde que fuera igual a también 1 partido por el valor absoluto de S. Si se fijan, esta ecuación que tenemos, o sea, lo que nos entrega el teorema de separación, aquí está Y, acá está S, acá está alfa, acá está Y, acá está S. Yo puedo reescalar mi separador por cualquier coeficiente positivo. Y eso no cambia las desigualdades de la separación. Entonces, reescalando el problema, si uno quiere, podemos suponer que S igual menos 1. ¿Están todos de acuerdo con esa afirmación? Eso es solamente para liberar una variable, no tiene ninguna otra consecuencia. Para no seguir haciendo aparecer el S en todas partes. Ya. Sí, ya. Entonces, ahora traduzcamos esta condición que le voy a llamar estrella, que fue esta que marcamos en amarillo. De la siguiente forma. Entonces me dice Y x tilde menos R menor o igual que alfa menor estricto que Y, z menos t. ¿Y esto para quiénes? Va a ser todavía para todo x tilde R en el epígrafo, para todo z en la bola, para todo lambda menos epsilon menor que t menor que lambda más epsilon. Bueno, vamos viendo. Entonces, ¿qué era lo que queríamos probar? Todavía no hacemos aparecer f, ¿cierto? La idea era probar esta afirmación de acá. Y cómo se relacionan todas estas cosas. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora va a ser reemplazar r por f de x tilde. ¿Ya? O sea, si lo pensamos en términos del dibujo, cuando estamos escribiendo x tilde, r, estamos mirando pares aquí adentro, ¿cierto? Aquí como en el epígrafo de la función. Y lo que vamos a hacer cuando estamos tomando r igual a f de x tilde, nos estamos moviendo hacia la frontera del epígrafo. Aquí
aquí, digo, en esa línea gruesa que define la frontera del epígrafo. Ya. Y lo que vamos a probar básicamente es que vamos a construir un elemento en LDF, una minorante afín, porque es lo que debería estar diciendo el teorema de separación, ahora hay que hacerlo explícito. Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que i, x tilde menos f de x tilde es menor o igual que alfa, y esto es menor que i, z menos t, ¿cierto? Esto es para todo x tilde en el dominio de f. Ya, ahora, rearreglando un poquito estas ecuaciones, o sea, ocupando esta, pongámosle 1 aquí, usando 1, tenemos que i, x tilde menos alfa es menor o igual que f de x tilde para todo x tilde en el dominio de f. Para decir, y definamos esto como L de x tilde. Entonces, quisiéramos decir que L es una minorante afín de f, ¿cierto? A partir de esa desigualdad. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Es que tenemos que esto solo se verifica en un subconjunto de E. ¿Ya? Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿eso es un problema en este momento? O sea, claramente es un problema. La pregunta es si podemos argumentar que a partir de esto yo puedo reemplazar esto por todo el espacio. Sí se puede, ¿no? Porque ¿Se puede? puntos, ¿Por qué? los puntos que no están en el dominio, la desigualdad es trivial porque f de esos puntos es infinito. Correcto, pero eso es porque f es propia. ¿Cierto? No, en ninguna parte vale menos infinito. Entonces, no, perdón, pero tenéis razón, ni siquiera es necesario decir que f es propia, porque el dominio son aquellos puntos, sí. Fuera del dominio, lo que pasa es que nosotros definimos el dominio como aquellos f donde f de x es menor que más infinito. Entonces, fuera del dominio, f de x tilde es igual a más infinito. Esa desigualdad que escribimos ahí arriba siempre se cumple. Entonces, y esto es equivalente a decir que L pertenece a las minorantes afines de F. Ya, bien, logramos una parte. Ahora lo que nos falta es decir que L es mayor o igual que lambda, ¿cierto? Esa era la otra parte que nos falta aquí en esta secuencia de desigualdades. Entonces, ¿cómo probamos eso? Falta probar. Ahora, geométricamente del dibujo debería ser claro que L de X, claro, que L de X es mayor o igual que lambda. Porque de hecho este dibujo, o sea, el dibujo que nos entrega el teorema de separación se ve así. Estamos separando el conjunto verde del conjunto rojo, ¿cierto? Entonces, el separador se debería ver así. Y lambda está justo aquí. ¿Verdad? Voy a borrar el alfa para no confundir. ¿Ya? Así que, de alguna forma, deberíamos ser capaces de probar esa afirmación. Ahora, ¿dónde está? Bueno, está básicamente... ¿Dónde está? Aquí. De que yo puedo escoger t igual lambda. Profe, no me quedó
muy clara una cosa. Queríamos probar que lambda es menor que la minorante, menor o igual que h de x. Sí, El L de x menor o igual a h de x se tiene por 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 la definición. construcción de h de x, ¿o no? Correcto. En Y ese h de sentido x ya es menor. estamos. ¿Sí? Ya. Y la otra parte no es, probar que L es estrictamente menor que lambda. Que L es estrictamente mayor que lambda. Ah, ya, entiendo. Sí, sí, sí. Hay que probar que es mayor estricto. Ahora, claro. Sí, no es escoger. Tenéis razón, no es escoger t igual lambda. Vamos a tener que escoger, no sé, t igual lambda más epsilon medio o algo así, ¿no? Pero, no, pero tampoco es necesario, porque el teorema de separación ya me entrega una desigualdad estricta aquí. O sea, o de hecho aquí en 2. Acabo de escribir ahí un 2. Aquí. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, ya. Y esa ya me da la desigualdad estricta, así que no es necesario tomar... o sea, me basta con tomar t igual lambda. Ya. Y con eso lo que voy a tener es lo siguiente. T, que es igual a lambda, es menor estricto que y, z. ¿Y qué z tengo que escoger? Z igual a x. Perdón, voy a poner aquí. A ver si tengo espacio. Entonces dijimos z igual x y t igual lambda. Ya. Y eso nos entrega la segunda parte. Entonces hemos probado asterisco. Ya, súper. ¿Qué más? Ya, nos queda el caso 2. Esto termina la demostración para el caso en que X pertenece al dominio de F. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando X no está en el dominio de F? Bueno, ahí puede pasar lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, voy a copiar este dibujo. Profe, para hacer eso que dijo en un principio de tomar lambda con límite en f de x, ¿se requiere alguna propiedad especial? ¿O se puede decir porque lambda es cualquiera nomás? Porque lambda es cualquiera menor que f. Así que tú podés tomar como el supremo de esos lambdas. Y el supremo de esos lambdas es justamente igual a f de x. Ya. Y esas desigualdades que están en asterisco, por continuidad se van a convertir en desigualdades no estrictas. Y todo va a colapsar. Entonces, ya, entonces aquí está nuestro dibujo. Quizás voy a agrandarlo un poco. Ya, entonces, ya, el caso que ya nos resultó fuera. Entonces ahora estamos en este caso, en que este es mi par x, lambda. ¿Sí? Estamos fuera del dominio. Si el separador que tuviéramos fuera tal que S es distinto de 0, vale decir que el separador que nos garantiza el teorema de separación se ve así. Podemos básicamente seguir, o sea, no básicamente, es seguir lo que hicimos en la demostración anterior. Si se fijan, del momento en que uno prueba que S es distinto de 0, todo lo que hicimos antes lo podemos seguir haciendo. Entonces, voy a mencionar eso. Ya. También partimos usando el teorema de separación.
Y al hacerlo, uno va a obtener una cosa como la que está en estrella, digamos. Eh, con estrella me refiero a esta desigualdad que tenemos ahí marcada en amarillo. ¿Sí? Que es la misma de antes, solamente viene por el teorema de separación. Entonces, si se fijan en lo que hacíamos la demostración, decíamos, veamos primero qué es el distinto de cero. Y una vez verificando que es el distinto de cero, todo lo demás se tenía. Entonces, lo que quiero decir acá es, si S es distinto de cero, estamos listos. Siguiendo el caso 1. Ahora, si S es igual a 0, ahí vamos a tener que trabajar, ¿ok? Vamos a hacer otra observación, sin embargo, que es el hecho de que el caso 1 nos entrega algo más. Profe, cuando escribe siguiendo el caso 1, ¿se refiere a la misma demostración? Sí, son los mismos pasos, claro. O sea, porque si te fijas, a ver. O sea, claro, no es exactamente igual porque X no está en el dominio de F. Pero todo lo que hicimos igual se puede replicar, digamos. No es literalmente lo mismo, pero se puede seguir la misma idea. ¿Ya? Ahora, lo que quiero sí... ya, sí, eso no quería decir. Ahora, la observación que me gustaría hacer, que aun cuando nuestro separador fuera igual a 0, que es como que se viera así, ¿cierto? Eso es como I, S. Lo que probamos en el caso 1 es que si F está en gamma 0, existe una minorante afín de F. ¿Por qué? Porque lo que hicimos en el caso 1 fue decir sea X en el dominio de F y probamos que existía una minorante. Probamos que existía aquí una L que pertenece al EDF. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Cuál fue la pregunta? Lo que estoy diciendo, o sea, esta afirmación se deduce del caso 1. Porque lo único que hicimos en el caso 1 fue decir sea X en el dominio, y como si F está en gamma 0, hay punto en el dominio es no vacío, y logramos probar precisamente en este punto de aquí, llegamos a la conclusión de que F tiene una minorante lineal afín. Ah, sí. ¿Cierto? Ya. Entonces, en particular lo que me interesa es decir, entonces existe L0 perteneciente al EDF. Puede estar por acá, ¿eh? No tiene por qué ser ajustada, nada. Aquí está L0. ¿Ya? Perfecto. Pero ahí dice si S igual a 0 o mayor que 0. No, igual a 0 es igual a 0. No, si S es distinto de 0, entonces S tiene que ser menor que 0. Porque eso lo vimos anteriormente. Así que el único caso que nos queda es igual a 0. Yo no entendí porque según yo en el caso 1 habíamos demostrado que ese minorante existía cuando S era menor que 0, no cuando era igual a 0, ¿o no? No, pues, pero ojo que en este caso probamos que cuando X está en el dominio de F, el S tiene que ser distinto de 0. ¿Cierto?
Ah, ya, ya. Así que, y a partir de que S es distinto de 0, probamos después S es menor que 0, y si S es menor que 0, entonces esto me define una minorante afín de F. Entonces, ¿por qué existiría la minorante afín en el otro caso cuando S igual a 0? Ah, no, 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 no no, entiendo. no es que esté asociada, ojo, estoy diciendo que existe una minorante afín en alguna parte. Y la forma de construirla, digamos, es tomo un X en el dominio y aplícale el argumento del caso 1. Ah, ya, pero no es que esa minorante exista porque S igual a 0. No es que... No, 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 no. Es una Ah, observación. Por eso puse, notemos que es como no tiene nada que ver con que C sea igual a 0 o no. ya, eso me había confundido, gracias. Pero sí, claro, lo que sí es que lo puede necesitar la existencia de ese L0 para esta parte de la demostración. Por eso no lo estoy mencionando. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, entonces, ¿y qué tenemos a partir de esto? Ya, entonces, ahora sí. La garantía estrella con S igual a 0 es la siguiente. Entonces, si se acuerdan, esto ya lo hicimos antes. Cuando S igual a 0, aquí está. Aquí. ¿Cierto? Eso es lo que tengo que escribir ahora. Porque mi S es igual a 0. Así que no me queda otra que ocupar esa condición. Y, X tilde. Aquí había un término, pero ese término es 0 porque ese es 0. Menor o igual que alfa, menor estricto que y, z. Y esto es para todo X tilde en el dominio de F. Acuérdense nuevamente, esa condición de X tilde R en el epígrafo se puede proyectar en el espacio E, y esa proyección corresponde al dominio. Y los Z estaban en una bola en torno a X. Ya, exactamente lo mismo de estrella, pero con S igual a 0. En particular, tenemos que Y, X tilde menos alfa es menor o igual que 0 para todo X tilde en el dominio de F. ¿Cierto? Y vamos a hacer lo siguiente. Definimos esta parte es muy clara. L gamma de X como L0 de X más esta función que acabamos de escribir ahí arriba. Chuta. Ya, esa es otra función lineal, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esta función lineal? Es como que parte con esta L0 que tenemos aquí y la combina linealmente con el separador que tenemos en azul ahí, acá. ¿Cierto? El punto es que esta combinación lineal de vectores me va a dar una función lineal, ¿ok? No va a ser solamente un... O sea, claro, si yo estoy combinando linealmente esto, voy a escribirlo en rojo para remarcarlo. Si yo estoy combinando linealmente este vector con este vector, eso me va a quedar un nuevo vector en este espacio producto, pero va a ser un vector que su coordenada S, la segunda coordenada, no es nula porque está interviniendo este tipo, digamos, que tiene S distinto de 0. ¿Ya? Así que esta combinación es un funcional lineal. Esto de aquí. Y tiene las siguientes propiedades. Además, o sea, y cumple si uno toma cualquier X tilde
Sí, digamos, para todo x tilde en el dominio de f. Si yo tomo un x tilde en el dominio de f, tengo esta condición que puse acá, ¿cierto? Vamos a tener L0 de x tilde más gamma por y, x tilde menos alfa. Ahora, ¿qué sé yo de L0 de x? Es que L0 es una minorante de f. Así que esto es menor o igual que f de x. Y esto que está aquí, por la condición de acá arriba, es menor o igual que 0. Así que esto es menor o igual que f de x tilde. Ahora, solo se cumple en el dominio, ¿cierto? Pero como... pero ¿qué pasa fuera del dominio? Fuera del dominio f vale más infinito. Así que... no sé lo que es. Me da exactamente lo mismo, pero es un número finito porque esto es una función lineal. Y esto que está acá es más infinito. Por lo tanto, la conclusión es que L gamma es una minorante afín de f para cualquier gamma mayor que 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? O sea, solo a partir de esto me puse en los dos casos, cuando x está en el dominio y cuando x no está en el dominio. Ya, y por otra parte, acuérdense que lo que yo quiero hacer al final del día es hacer que esta función L de gamma esté por sobre lambda, ¿cierto? En x. Pero ¿qué pasa si yo miro L gamma de x? L gamma de x es un L0 de x más gamma por y, x menos alfa. Ahora, y, x menos alfa, si vamos para acá arriba, poniendo z igual a x allá, vamos a tener esa ecuación que escribí en amarillo, yo puedo reemplazar y por x, ¿cierto? Pongámosle a esto 3. Entonces, fíjense, si sea cual sea el lambda, yo siempre puedo escoger un gamma mayor, suficientemente grande, tal que esto sea mayor que lambda. ¿Están de acuerdo? ¿Puedes repetir? Sí. Dado que aquí en este L gamma de x es L0 de x más gamma por algo, ¿cierto? Lo único que estoy diciendo es que por la condición 3, ese algo es mayor que 0. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es hacer crecer gamma tanto como yo quiera. En particular, tanto como para que esta expresión del lado izquierdo sea mayor estricto que lambda. ¿Sí? Es mayor a 0 porque paso el alfa hacia la derecha. No, Y es eso por 3 con z igual a x. ya por eso. Sí. Y yo puedo hacer eso. Ya claro, ya sí. O sea, no quiero dar vuelta a cosas porque dar vuelta a cosas me da vuelta a las desigualdades, por eso. Y lo otro es que yo no, o sea, la idea es x justamente no está en el dominio de f, así que no puedo ocupar x igual a x tilde. Ya. Entonces estamos listos. Con esto tenemos que lambda es menor estricto que L gamma de x. L gamma de x por definición es menor o igual que h de x, y h de x es menor o igual que f de x, porque fue lo que probamos al principio de la demostración. Y esto tenemos... Perdón, y Uh-huh. el lambda lo sacamos de la minorante. No, lambda parte, o sea, se me olvidó escribir muchas cosas acá. Caso 2, x no pertenece al dominio de f, ¿cierto?
y lo que lo dibujé pero no lo dije. X, lambda no pertenece al dominio de F, ¿cierto? Esa es ahora, ¿qué lambda podemos permitirnos, dado que X no está en el dominio? Lambda puede ser cualquier número real, ¿cierto? En ese caso, X, lambda no pertenece al epígrafo. O sea, lo que quiero decir es yo podría poner cualquier valor de lambda acá, y dado que X no está en el dominio de F, el par X lambda no pertenece al epígrafo. ¿Sí? O sea, sí, estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué desigualdad usamos para conectar ese lambda con la última desigualdad que escribimos? Buena pregunta. Ah, es que da exactamente lo mismo. Mira, fíjate que cuando uno ocupa el teorema de separación, aquí se aparece el lambda, ¿cierto? Porque el lambda aparece ahí. ¿Sí? Está asociado a los Ya. t. Pero lo que pasó es que como estábamos en el caso en que es igual a 0, la dependencia de lambda desaparece. ¿Sí? Sí. Ahora, eso tiene perfecto sentido geométrico, porque como dije aquí, da exactamente lo mismo quién es lambda, ¿no? Yo podría haberme puesto aquí o acá arriba, y el teorema de separación, cuando es igual a 0, funciona de la misma manera, porque lo que estoy haciendo es separando, de hecho, como la proyección en el espacio E. O sea, entiendo que como que quita la dependencia de lambda, pero me hace como ruido que podamos como simplemente decir que ese L sub gamma es mayor o igual, o sea, mayor estricto que lambda, como de la nada, sí. Que no es de la nada, porque, o sea, y por eso dije que esta parte es la demostración que es más clara, digamos, porque yo construí a mano un funcional lineal. Sí, Ese funcional lineal se construye como una combinación lineal de una minorante de F con este sí. separador vertical, digamos. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo se ve eso? No sé. Yo me lo imagino como algo como así, digamos. ¿Sí? Cuando gamma tiende a infinito, esta función como que debería empezar a parecerse más y más a este hiperplano vertical, yo creo. O sea, Sí. en el fondo le estáis dando más peso al separador de la ecuación 3 que al L0. ¿Sí? Y por ende, si tú le empezás a dar más peso a este hiperplano vertical, esta línea roja se va a empezar a poner más y más vertical, ¿cierto? Es que, de hecho, justamente con esa interpretación geométrica como que no me queda tan claro porque L sub gamma sería un valor como en R Sí. y ah, O sea, ya creo que entiendo. no sé si mi intuición geométrica es correcta, pero me estoy imaginando que esta cuestión va a converger a un hiperplano vertical, y ese hiperplano vertical va a ser justamente de este nivel alfa, del separador que tenemos aquí en la línea azul. Claro. Esa línea azul es y, x igual alfa. Y como dijimos, y, x tilde menos alfa, o sea, perdón, y, x menos alfa es mayor que 0, ¿cierto? Esto está como estrictamente a la derecha de este par x lambda. O sea, este dibujo como que te está dando la intuición correcta, ¿cierto? Y ese gap que está ahí me va a permitir que en algún momento esta línea roja va a ser quizás súper cerca de ser vertical, pero no tan vertical, pero va a pasar ese elemento x, lambda. ¿Se entiende? Ya sí, creo que sí. Todo esto es súper vago, pero creo que esa es la intuición geométrica de lo que está haciendo la demostración. Es como tomar esta línea roja y empezar a hacerla así como a parecerse más a la línea azul.
Y en algún Claro. momento vaya a pasar el par X lambda, eso es lo que te está garantizando este análisis. Ujú. Ya. Chuta, ya, nada de tiempo. Ok. Corolario. Al corolario les voy a pedir que lo revisen ustedes. Y ocupa este resultado de manera interesante, así que les recomiendo que lo vean. Si yo tengo una función en gamma 0, entonces f estrella pertenece a gamma 0 y la doble conjugada de f es igual a f. Profe, ¿Sí? en la línea anterior es que cuando hace lo que se puede tomar un gamma, parece que eso, es Sí, suficientemente grande, tal que sea mayor que el lambda, que lambda. Ujú. claro, es que con ese argumento uno podría elegir como un lambda. Ah, no, no, mentira. Pero uno se podría elegir un lambda suficientemente grande, tal como que se saliera de los minorantes de F, ¿o no? No, que- porque lambda es cualquiera. Lambda es cualquier número real. O sea, tú decís, es que no se va a salir de los minorantes, pues, pero lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Cada vez que tú tomes un X que no está en el epígrafo, o sea, que no está en el dominio, y tomas un lambda, eso queda fijo. Ese vector que está ahí en negro, aquí, queda fijo. Ya. Y ese, claro, eventualmente por un gamma suficientemente grande lo podéis como dejar al lado derecho. Ahora, lo Ah, que yo ya. estoy diciendo es, si tú mueves lambda, bueno, si tú mueves lambda va a cambiar el gamma, va a cambiar el L gamma, va a cambiar todo, ¿cachai? Pero estamos pensando, o sea, aquí lo que estamos tratando de probar es una, o sea, para probar que esta igualdad entre el supremo y f, te basta hacerlo como para cada par. X lambda, yo encuentro un separador o un funcional lineal que es minorante de f y que certifica que X lambda queda como por debajo del epígrafo de esa función. ¿Cachai? Claro. Si Pero no, es ese que mi como el duda, orden de cuantificadores creo que es el que es delicado. ya, es que mi duda era que según yo, como eligiendo un gamma suficientemente grande, se podía pasar del valor de f de x también. Así como se puede pasar del valor de lambda, No, también se puede pasar del valor de f. Como que no, no. y la razón es por esto. Es porque la otra desigualdad de separación te permite estar Ah, siempre debajo del grafo de f. ya, ya. ¿Sí? Así que aumentar gamma, de hecho, en esa parte del dominio, mejora incluso la desigualdad. La hace más, menor estricto que f. Ya, vale, gracias. Ya, se me está acabando el tiempo, así que creo que o sea, de partida les voy a dejar este corolario propuesto aquí y les voy a pedir que miren el ejemplo que viene después porque este ejemplo es súper, súper bueno. Lo voy a dejar escrito acá para que consideremos esta función. Esta función ya la habíamos visto antes, ¿cierto? O una función parecida a esta. Entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente. F cuando vale x menor que 0 vale más infinito. F en 0 vale 1. Y cuando mayor que 0 va a valer como menos raíz de x. Eso es. Entonces, tarea para ustedes, calcular. Ah, ojo, esta f no pertenece a gamma 0. ¿Por qué? Esta f ustedes pueden probar que es convexa, que es propia, pero no es semicontinuo inferior. Y el problema es ¿Cómo justamente, sería lo de, ¿perdón?
¿Cómo Claro. sería lo de probar que no es semicontinua interior? Bueno, ahí, o sea, donde apunté en la flecha, ahí está la evaluación de f en cero, ¿cierto? Uno lo que puede hacer es tomar una sucesión de x's que converjan a cero, pero que el límite, el liminf de esa sucesión sea menor estricto que f en cero. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, si tú converges por este lado con una sucesión, el liminf de esa sucesión te va a dar ese punto, te va a dar 0, pero f de 0 es 1, Ah, ya. ¿cierto? Eso es que no sea semicontinuo inferior. Acuérdense que semicontinuo inferior es equivalente a ser semicontinuo inferior en cada punto. Entonces, no ser en un punto implica que ya va a ser, no va a ser semicontinuo inferior. Entonces, el ejercicio es calcular f estrella y f doble estrella. Y la pregunta para ustedes, bueno, el corolario anterior nos acaba de decir que si f está en gamma 0, la doble conjugada es igual a la función. Ahora esta función no está en gamma 0, entonces la pregunta es, ¿qué va a ser la doble conjugada de esta función? ¿Se aventuran a decir algo? Y la intuición geométrica es que las conjugadas, acuérdense, o sea, la doble conjugada, de hecho, es esta función h que trabajamos en la demostración de acá. F doble estrella, para cualquier función, es igual al supremo de las minorantes afines. ¿Ya? No, eso no lo probamos, pero se deduce de lo que hicimos. ¿Ok? Si eso es así, lo que va a ocurrir es que la función f doble estrella de esta función f que les di en el ejemplo va a regularizarse en sentido semicontinuo inferior a esta función. Y lo que va a hacer es que este valor que está aquí se traslade al cero. ¿Ya? Porque se construye a partir de minorantes afines, y las minorantes afines van a forzar esa semicontinua inferior. ¿Ya? Así que les pido que revisen ese ejemplo, así como el corolario. Son ambos cortitos, así que no deberían tener problema. Y si tienen cualquier otra pregunta antes de que se acabe la hora, me la pueden hacer. Me cuesta entender la interpretación geométrica del I,S. No sé si a esta altura está mejor eso o Marc Benimeli. ¿No? Aún tengo. Ya. Se me está acabando la hora, así que si quienes quieran salirse se pueden salir. Y por mientras voy a cortar la transmisión y voy a seguir respondiendo preguntas